Y vamos a recordar algunos de los casos más emblemáticos de construcción de túneles, 6 de ellos en particular, de los cuales con 4 de ellos los delincuentes lograron alzarse con el botín. Hubo otros casos en donde también fueron utilizados este tipo de estructuras para la fuga de reos. En diciembre de 1997, una gavilla de asaltantes fue detenida por efectivos de la policía en la ciudad de Choré, San Pedro. El grupo había alquilado una casa en las inmediaciones de la sucursal del Banco Nacional de Fomento. Desde allí comenzaron a excavar un túnel que llegaba ya hasta la muralla que rodeaba al edificio bancario. La intención de los malvivientes, de la llamada banda de Choré, era alzarse con un botín superior a los 2.000 millones de guaraníes. Entre los detenidos figuraban algunos nombres como Lucio Silva, Alcides Omar Oviedo Brites, Carmen María Villalba, todos militantes del partido de izquierda Patria Libre, cuya facción más extremista pasaría a convertirse en el grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo. 5 años más tarde, 5 cuadros valuados en una multimillonaria suma de dinero fueron robados del Museo Nacional de Bellas Artes de Asunción por una banda que accedió al edificio a través de un túnel que cruzaba una céntrica calle. En marzo de 2003, un enorme lote de relojes y joyas, además de otros objetos de valor, fueron robados del local de Galerías Guaraní, ubicado en Palma, Casi Colón. Para su cometido, los ladrones construyeron un túnel desde el adyacente local del Templo de la Masonería. En febrero de 2006, efectivos de la policía hallaron un túnel de 118 metros de largo que se construyó desde una casa y conectaba a la bóveda del banco ABN AMRO en la zona de Villamorra. La vivienda ubicada en O'Higgins Casilillo, detrás del banco, fue adquirida por el boliviano Alfonso Benítez y en su interior se hallaron sofisticados equipos de construcción, además de cientos de bolsas de tierra. El hallazgo se produjo luego de que guardias de seguridad escucharan ruidos raros y alertaran a la policía. Pese a la magnitud del caso, pocas personas fueron castigadas, solo con medidas impuestas por el juzgado, pero sin prisión. Algunos de ellos son Rodney Cano, Vicente Castiñeira y Gregorio Morales. El túnel estaba diseñado para trabajar durante varias horas, ya que contaba con un sistema de aireación, varios ventiladores, luz eléctrica e intercomunicadores. Otro túnel fue encontrado en enero de 2011 en la zona de Lambaré, desde una vivienda abandonada contigua a la casa de la fiscal de la Unidad Antisecuestros, Sandra Quiñones. Allí se halló una excavación que supuestamente iba dirigida al domicilio de la representante del Ministerio Público, encargada de la investigación de varios casos que involucran al EPP.